currículum, us faré un resum del currículum, però té, diríem, dos dimensions, jo crec, molt interessants i que no són gens habituals, que per una banda és una investigadora, té tot un currículum acadèmic extens. Ella és llicenciada en Dret per la Universitat Tecnològica del campus de Monterrey, de Mèxic. Va cursar el Máster Europeu de Estudios Latinoamericanos, Diversidad Cultural y Complejidad Social en la Universidad Autónoma de Madrid, el Máster en Estudios Interdisciplinares de Género en la Universidad Autónoma de Madrid y además ganó un premio muy prestigioso de la Corte Suprema de México, el concurso Ensayo Género y Justicia del 2011. Tiene, por lo tanto, pues una carrera académica muy consolidada y que en estos momentos ya está trabajando y trabaja desde hace años con el Grupo de Estudios de Género de la Universidad Carlos III. I digo que esto ya es difícil perquè sabéis que en l'àmbit jurídic tenir un currículum feminista es abrir, digamos, 2 veces el cielo. O sea, tener un currículum de investigador en el ámbito jurídico no es frecuente porque muchas veces las personas que se dedican al derecho tiran más hacia el campo de la práctica jurídica, pero además tener un currículum de investigación en derecho y un currículum feminista es muy difícil, lo sigue siendo, y ella, pues desde sus inicios y toda su formación ha estado vinculada a esto. Pero el segundo elemento muy importante en toda su carrera personal y profesional es que, aparte de este trabajo enorme de investigación, ella ha sido ya desde hace muchos años una abogada comprometida en temas de litigio estratégico y defensa de los derechos humanos de las mujeres, con especial incidencia en cuestiones de violencias machistas desde una perspectiva interseccional. Y esto también os puedo decir que es un trabajo con el que no nos encontramos con muchas abogadas, compañeras, que hagan este tipo de incidencia. Es decir, tenemos muchas asociaciones de juristas en Cataluña, en España, pero muchas veces estas asociaciones ni tan solo tienen una línea de litigio estratégico y, por lo tanto, es algo que es muy importante. No sé si conocéis, si todo el mundo conoce lo que significa el litigio estratégico. Tania seguro que a lo mejor lo explicaría 1000 veces mejor que yo, pero significa apoyar y acompañar casos importantes para que consoliden un precedente que pueda ayudar y servir, vamos a decir, de faro a otras mujeres. Y gracias a eso, pues cortes tan importantes como la Corte Interamericana de Derechos Humanos u otros tribunales pues han abierto espacios de derechos para las mujeres. Acompañar eso no es fácil, dedicarse a nivel profesional tampoco es fácil y, por lo tanto, pues me gustaría también que esta presentación del currículum fuera hacer un reconocimiento a esa apuesta, que realmente es una apuesta personal y que en los últimos años es también una apuesta colectiva, un proyecto muy interesante del que Tania es la fundadora y que está acompañada también por otras personas, que es la colectiva 1600. Un grupo que se dedica justamente, es una iniciativa que da paraguas a todas estas cuestiones de litigio estratégico, pero también de formación, es una consultoría, pero también elaboran proyectos en género y derechos humanos. También tienen una revista jurídico-feminista que se llama We Dissent, muy interesante. Y, en definitiva, pues es otra yo creo, de estos espacios que Tania lleva abriéndonos, de estas iniciativas que nos lleva abriendo desde hace muchos años. Como decía, vamos a tener esta tarde la oportunidad de conocer en esta ponencia, yo creo que también seguramente nos va a hablar de esta maravillosa guía, de la que fue una de las personas que la redactaron, una guía importantísima del Ministerio de Igualdad, centrada en la reparación en los casos de violencias machistas, pero también me gustaría explicaros que, lo estábamos comentando ahora, pues que hay un libro suyo que acaba de aparecer en una editorial argentina que se llama Didot y que tiene una de las pocas líneas de publicaciones jurídico-feministas que existen en general, en lengua castellana y en catalana, ya no os digo, porque no tenemos nada directamente, y que es un maravilloso libro que se llama Derechos Humanos de las Mujeres, que desde ahora ya os lo recomiendo, porque aunque no he leído el libro, sí que he leído la tesis doctoral en la que solo en parte, está basado este libro, Derechos Humanos de las Mujeres
en la editorial Didot, que ya me encargaré yo que lo tengamos en todas las bibliotecas sobre las que tengo influencia, que no son muchas, pero al menos la de Derecho de la Autónoma y la del Centro de Estudios Jurídicos, donde, como sabéis ahora, temporalmente pues soy la directora. Bien, pues nada, muy bienvenida a la Universidad Autónoma de Barcelona y bueno, os tengo que confesar que Tania y yo nos conocemos de hace tiempo y que aparte de todo esto que acabo de explicar, es una mujer maravillosa. Claro, alguien con este currículum, ¿verdad? A la fuerza, tiene que ser una mujer maravillosa con un enorme conocimiento y también una enorme capacidad de transmitir y de agencia y de cambiar cosas. Y todo esto que os cuento, pues creo que es una muestra, ¿no?, de a quién tenemos en esta tarde, este lujo esta tarde con nosotras. Muchas gracias, Tania, por venir. Bueno, hola a todas y a todos. Antes que nada, muchísimas gracias por la presentación, Encarna, viniendo de ti, a quien estimo y admiro mucho. Quedo muy contenta y muchas gracias por la invitación para estar hoy aquí. Solamente comentarles que vengo saliendo de una gripa muy fuerte, entonces si me da un ataque de tos ya estoy bien, pero no se asusten, aquí tengo pastillas y agua, entonces solamente para que sepan. Y bueno, yo les voy a hablar sobre la reparación, ¿no? Este derecho tan importante que tienen las víctimas y supervivientes de violencias machistas, del que cada vez, ¿no?, se está hablando más, pero muy pocas veces se aborda de dónde viene este derecho, cuáles son las formas de reparación, y es algo que vamos a intentar, o que yo voy a intentar, ¿no?, transmitirles el día de hoy. Esta presentación tiene mucho del estudio, ¿no?, del que hablaba Encarna, que hice para el Ministerio de Igualdad con otras compañeras sobre qué formas de reparación existen, porque va más allá de lo económico. Muchas veces se piensa, ¿no?, que solamente es lo económico, que muchas veces eso no llega tampoco, ¿no?, pero ese sería otro tema también para abordar, pero hay muchas formas de reparación y hay muchos lugares en donde se están haciendo cosas muy interesantes que yo les voy a compartir hoy. En primer lugar, creo que es muy importante, aunque ya Encarna lo hizo muy bien, y agradezco, ¿no?, de nuevo por la presentación. Creo que es muy importante situar nuestro conocimiento para yo hablarles, ¿no?, desde el contexto histórico y social desde el que hago mi trabajo. Traigo fotos de 3 manifestaciones feministas porque para mí son muy importantes y me representan. Unas de la Ciudad de México, de donde soy yo, otras de Santiago de Chile, de donde es mi madre y toda mi familia materna, y si no lo menciono me van a regañar, y otra es de Madrid, en donde vivo hace 15 años. Y bueno, yo vine a estudiar y lo que me interesaba era como hacer esa intersección, ¿no?, precisamente tanto entre lo académico y lo activista, pero también entre los derechos de las mujeres y una perspectiva interseccional, porque yo me preguntaba, ¿y qué pasa pues también con las mujeres de América Latina, racializadas, con diversidad funcional? ¿Qué pasa si no tienes la residencia, no tienes la nacionalidad? Y ahí fue como fui pues desarrollando, ¿no?, toda mi experiencia. Entonces, lo que les voy a hablar hoy sobre las reparaciones seguramente se va a poder abordar desde varias perspectivas, disciplinas, pero yo lo voy a hacer desde una jurídica muy enfocada en el derecho internacional y desde luego con una perspectiva de género, derechos humanos e interseccional. Y como decía Encarna, hago mi trabajo desde la colectiva 1600, por si quieren después mirar, que tiene una parte que se llama Tenemos el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que es un reconocimiento a todas nuestras genealogías feministas y todo lo que hemos conseguido, y como todavía en España hace mucha falta, ¿no?, aplicar todos estos estándares internacionales, es esta parte, ¿no?, del trabajo que hacemos. Y otra es la revista We Dissent, la revista feminista jurídica de la colectiva, que es de mis proyectos favoritos. Aquí pueden ver los 4 números que llevamos a la fecha, porque son análisis de sentencias que son importantes para los derechos humanos de las mujeres, tanto positiva como negativamente, hechos por juristas feministas de todo el mundo, y pueden encontrar desde sentencias de España, pero también de otros países, de comités de Naciones Unidas y de tribunales regionales. Y también tiene otra parte más cultural y de otras cuestiones, pero creo que el análisis de las sentencias, muchas hablan de la reparación, ¿no?, cómo se está dando y desarrollando este derecho, creo que es bastante interesante. El 5º número sale el 25 de noviembre y siempre está disponible y se puede descargar en la página de la colectiva. Ahora, en primer lugar, me gustaría decir que siempre que hablamos de reparación,
es muy importante que tomemos en cuenta que es un derecho que tienen las víctimas y supervivientes de la violencia machista. No importa la forma, la manifestación o el ámbito en el que se dé, ¿no?, esta violencia, hay un derecho a la reparación. Y por otro lado, es una obligación que tiene el Estado, que eso también hay que tomarlo en cuenta. Va más allá de lo económico, como yo mencionaba, y desde el derecho internacional se han desarrollado varias formas de reparación que se han ido incorporando en los marcos nacionales con más o menos éxito, ¿no? También hay que decirlo. Las formas de reparación serían la restitución, que ahora voy a abordar con algunos ejemplos, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición. Son esas 5 formas que se han ido desarrollando. La reparación debe de ser integral, este es otro como elemento, ¿no?, que tendrían las reparaciones. Pueden ser individuales, pero también colectivas, pueden ser materiales o simbólicas, y es muy importante que se tenga tanto una perspectiva de género como una interseccional, tanto en su diseño como en su implementación. Y para esto se tiene que colocar en el centro a las víctimas o supervivientes de la violencia, sus deseos y sus necesidades, y se tiene que tomar en cuenta con ellas en todo momento, siempre que así lo quieran. Si no lo quieren, hay que respetarlo, pero si lo quieren, hay que escucharlas y tomar en cuenta qué sería reparador para ellas. Debe de tener una vocación transformadora. Esto significa que se debe transformar la situación. Cuando hablamos de violencias machistas, lo que busca una reparación es transformar esa situación de violencia machista. Además que la intervención reparadora, o sea, cómo nosotras vamos también a intervenir, por ejemplo, desde las universidades, desde las unidades, desde los observatorios, también va a ser determinante. Y yo con el tiempo he aprendido que lo más importante es comenzar con escuchar. O sea, así me dijo una vez una profesional la que entrevisté y me dijo, mira, quizá parte de la reparación es empezar con escuchar, no juzgar, no revictimizar, y tomar en cuenta, como nos dicen, ¿no?, varias compañeras que trabajan estos temas desde lo psicosocial, que muchas veces el trauma y el daño de las violencias machistas no viene solo del acto en sí, sino de la respuesta. Si hay una respuesta que es revictimizante, que es violencia institucional, en su entorno también, en sus amistades, esto puede generar también un trauma y un daño y puede aumentar, ¿no?, el sufrimiento que ya se ha vivido. Y también hay que tomar en cuenta que lo que puede ser reparador para una superviviente puede no serlo para otra. Por eso es tan importante escuchar y tomar en cuenta cada caso en concreto, porque quizá para una es importante que haya un reconocimiento público, que se sepa qué es lo que sucedió, pero tal vez para otra eso sería algo con lo que no se sentiría cómoda. Entonces, esto es un aspecto que hay que tomar en cuenta. La perspectiva de género, que siempre me gusta como recordarlo, aunque en este espacio no es necesario, solo tomar en cuenta que tiene que ver con el derecho o la obligación, ¿no?, que tiene el Estado de respetar, proteger y garantizar el derecho a una vida libre de violencia machista. Esto incluye en el ámbito universitario la perspectiva de derechos humanos, que es colocar siempre en el centro a las supervivientes de las violencias machistas, y para mí tiene que ver con la diligencia de vida. Creo que este es un concepto fundamental y que es muy interesante el protocolo marco, ¿no?, que hay aquí en Cataluña, que yo creo que debería replicarse porque en muy pocos lugares se está hablando con pues, la fuerza, ¿no?, que debería ser la diligencia de vida, y debe de tener un enfoque interseccional, ¿no?, que es distinto al múltiple. Esto es algo muy importante. Un enfoque interseccional toma en cuenta que no todas las mujeres van a tener las mismas experiencias frente a las violencias machistas, ni los mismos riesgos, consecuencias, impactos, ni van a estar en la misma situación de vulneración de sus derechos debido a la intersección de los distintos sistemas de opresión, ¿no? Machismo, racismo, clasismo, capacitismo, heterosexismo, entre otros. Y esto va a llevar a que hay mujeres que enfrentan obstáculos que son determinados para la protección, atención y acceder a la justicia, y desde luego todo esto lleva implícita la reparación. Aquí les traigo como una tablita que está muy pequeña la letra, pero yo les puedo decir que nos hablan de esas formas, ¿no?, distintas de la reparación. Por ejemplo, la restitución, ¿qué significa? Que siempre que sea posible se debe devolver a la víctima la situación anterior de la vulneración de sus derechos humanos.
Por ejemplo, aquí entraría regresar al lugar de residencia, si se tuvo que ir de ese lugar por la violencia machista, reintegrarse en el empleo, la devolución de bienes. En el ámbito universitario podemos pensar si hubo algún perjuicio causado en su educación, si no pudo pues, tener el mismo desempeñarse de la misma manera o si vio afectado, ¿no?, continuar con sus estudios. Pero siempre hay que tomar en cuenta que no siempre se puede volver, ¿no?, a la situación anterior, más en los casos de violencia machista, y aquí es cuando entra la vocación transformadora, que esa vocación transformadora habla de que hay que modificar las causas estructurales de las violencias y romper, ¿no?, con el continuum de las violencias. Estaría la indemnización, que no es cualquier indemnización, debe de ser proporcional a la gravedad y a las circunstancias de cada caso, y hay que tomar en cuenta el daño físico, mental, la pérdida de oportunidades, daños materiales, pérdidas de ingresos, perjuicios morales, gastos de asistencia jurídica, medicamentos, servicios médicos, o si se gastó en servicios psicológicos o sociales. La rehabilitación, aquí entra la atención médica y psicológica, los servicios jurídicos y sociales, y también es muy importante que se deben de adaptar para responder, ¿no?, a las necesidades que tiene cada mujer. La satisfacción, esto es algo que no ocurre mucho en España, ¿no?, pero en otros entornos es más frecuente. Tiene que ver con desde la revelación pública y completa de la verdad, siempre que eso no coloque en riesgo, ¿no?, a las víctimas o supervivientes, con las disculpas públicas. Por ejemplo, la Corte Interamericana suele hacer que los estados pidan disculpas públicas, reconociendo los hechos y su responsabilidad, y acepten, ¿no?, la responsabilidad que tuvieron en los hechos que sucedieron. También tiene que ver la satisfacción con las conmemoraciones y homenajes a las víctimas, con la construcción de monumentos, museos o memoriales, y estas medidas se dice que tienen un componente simbólico muy importante, porque si se lleva a cabo de forma adecuada una satisfacción cumpliendo con los estándares, pueden facilitar un proceso de rehabilitación tanto individual como colectivo. Y luego entrarían las garantías de no repetición. ¿Qué hacemos para que esto no vuelva a suceder en el caso en concreto, pero también en ningún otro caso? Y aquí entran medidas desde educación, formación, en perspectiva de género, violencia machista, por ejemplo, violencia sexual, que sabemos que tiene unas características, ¿no?, que se deben de especializar quienes atiendan en estos casos, o sobre estereotipos de género, interseccionalidad. Y estas medidas también tienen mucho potencial de transformación y pueden servir para, a través de un caso, poder evitar, ¿no?, que no se repitan casos similares. Y aquí puse lo simbólico porque si bien se suele atribuir más a la satisfacción, todo el proceso puede ser simbólico, ¿no? O sea, hay casos en donde a mí me decían, hasta cómo te entreguen una indemnización puede ser simbólico, qué acto se hace, cómo te la entregan, qué te dicen, qué implicaciones tiene. Entonces, lo simbólico puede estar presente en todas estas medidas. Y algo muy relevante es que justamente la reparación, ¿de dónde viene? Pues viene, ¿no?, de la obligación de diligencia debida que existe para prevenir, proteger, investigar, sancionar y reparar, ¿no?, la violencia machista en todas las formas o manifestaciones. Esto se ha desarrollado ampliamente en el marco internacional, regional, y ahorita vamos a abordar, ¿no?, qué ha pasado en España sobre la reparación. Y es muy importante que la diligencia debida es una obligación estatal, pero también autonómica y local, ¿no?, que muchas veces se cree que la diligencia debida en lo local no tiene implicaciones, pero sí las tiene y hay cosas interesantes que se están haciendo. En el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, que serían Naciones Unidas, por ejemplo, hay desde el 2005 un documento que se llama Principios y Directrices Básicas sobre el Derecho de las Víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, que digamos que es como la base de todas estas medidas de las que yo les he hablado, que se ha tomado en cuenta en muchos sistemas de protección, en muchos países.
Hay un informe también, para quien tenga interés, de la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus causas y consecuencias, dedicado a las reparaciones, y también en el caso de los comités, por ejemplo, el comité CEDAW, ¿no?, que es muy importante porque la CEDAW es una convención del 79, ¿no?, que entró ratificada en España en el 84, pero es a través del trabajo del comité que se va adaptando a la evolución del derecho internacional, que se va interpretando. El comité CEDAW tiene muchas recomendaciones, todas hablan casi, ¿no?, de la reparación, pero en particular la 19 y la 35, que son sobre violencia por razón de género, que es el lenguaje del comité, hablan, ¿no?, de la reparación, del papel que tienen. Los comités de Naciones Unidas, cuando nosotras vemos, ¿no?, que dicen se condenó a España el comité, no sé, CEDAW de Derechos Humanos, lo que suele hacer suele poner medidas de reparación individuales y generales. En las individuales, por ejemplo, dice que se indemnice de acuerdo con los daños, ¿no?, de forma proporcional. Y en las generales sí ha dicho, o le ha dicho a España, que tiene que llevar a cabo formaciones, investigaciones o estudios, reforzar el marco de diligencia debida. Por ejemplo, el comité CEDAW, que es el que yo más he trabajado, actualmente hay 4 dictámenes que han encontrado responsabilidad de España. Uno es el caso de Ángela González Carreño, que seguramente conocen, del 2014, de una mujer que vivía violencia de género, puso más de 50 denuncias y solicitó que las visitas del maltratador con su hija fueran supervisadas, pero nadie le hizo caso y él, en una visita sin supervisión, asesinó a la niña y luego se suicidó. El caso se llevó hasta el comité CEDAW y el comité CEDAW le dice al Estado español que debe de, además de indemnizarla a ella e investigar qué sucedió, reforzar el marco de la diligencia debida, que eso no ha sucedido del todo, ¿no?, hasta la fecha, tomar en cuenta los antecedentes de violencia de género para las visitas y la custodia, primando siempre el interés superior del niño y de la niña, y dar formación en la convención, en estereotipos de género y en las recomendaciones del comité. Los otros casos, 3, son sobre violencia obstétrica, y le dice a España, como medidas, ¿no?, de reparación, le recomienda que haga investigaciones sobre la violencia obstétrica, que haga algunas modificaciones de la ley del paciente. Entonces hay ahí como cuestiones relevantes. Ahora, en el ámbito universitario, hasta la fecha no se ha encontrado responsabilidad de España en ningún caso, lo cual no significa que no suceda, ¿no? En el Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos y también la Unión Europea, sería muy importante el Convenio de Estambul, que en su artículo 5 habla precisamente, ¿no?, de la diligencia debida y habla de la indemnización. Aquí es importante señalar que este convenio, su versión oficial está en inglés y en francés, y que en inglés y en francés dice reparación, y que al hacer la traducción al español se tradujo como indemnización, ¿no?, que también luego pasa muchas veces con las traducciones. Y hay otros artículos que serían relevantes del Convenio de Estambul que tienen que ver mucho con los servicios, ¿no?, con que sean servicios especializados, que estén disponibles para todas las mujeres, que se adapten, ¿no?, a las necesidades que puedan tener. Y hay otros, ¿no?, como el artículo 22, el 29, el 30, que es más específico sobre la indemnización, ¿no?, que sería como este aspecto económico. Y en el marco del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en realidad las reparaciones suelen ser económicas, por lo general. Por eso muchas veces cuando litigamos preferimos ir a comités de Naciones Unidas para buscar, ¿no?, reparaciones más generales, pero el Tribunal Europeo hay algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, hay algo que se llama como la sentencia piloto, que cuando hay muchos casos similares que muestran que hay algo que está sucediendo como un patrón o de forma sistemática, puede juntar los casos y emitir la sentencia. En casos de violencia machista no había ninguna, pero muy recientemente, no sé si fue en el 2021-22, se hizo en contra de Rusia por 4 casos de mujeres que se habían vulnerado sus derechos en violencia machista, y el Tribunal Europeo le dijo a Rusia que además de indemnizarlas tenía que cambiar la legislación, dar formación, es decir, fue medidas más allá de lo económico. En el caso de España, pues no hay muchos casos, es la realidad hasta ahora de violencia machista.
Estaría el caso de Beauty Solomon, que tiene que ver con la falta de investigación de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes en contra de una mujer afrodescendiente, que es económica lo que se le pide al Estado español. Y hay un nuevo caso, una sentencia en contra de España, la primera, que es sobre trata y tiene que ver con la prohibición de esclavitud y trabajo forzado, que salió hace 3 días, que es del 2024, que es la primera para España, ¿no?, de estas características, y que también está más enfocada a lo económico. Y en el ámbito universitario, pues tampoco tenemos todavía, nos queda mucho por hacer, como podemos ver. En cuanto a la Unión Europea, habría que tomar en cuenta las directivas, ¿no? También hay una estrategia sobre derechos de las víctimas que es interesante porque hubo un cambio que lo hablaban, ¿no?, cuando fueron las discusiones sobre esta estrategia, cómo querían pasar de la indemnización a la reparación, que esto fuera más integral. Y está la muy recientemente aprobada directiva, la de lucha contra violencia contra las mujeres y violencia doméstica. Esta directiva no tiene un capítulo específico sobre la reparación, pero sí lo podemos encontrar en diversos lugares. Habla sobre justicia reparadora, servicios de apoyo especializados, que se tiene que hacer una evaluación individual de las necesidades tanto de protección como de apoyo de las víctimas, y tiene un artículo sobre apoyo específico para las víctimas con necesidades interseccionales y grupos en riesgo, que es bastante interesante, y luego habla de la indemnización. Hay una directiva solamente para las víctimas que aborda varios aspectos de reparación de la Unión Europea que están modificándola. Están las discusiones y muy pronto vamos a ver cómo queda, que sí aborda más el tema de la reparación. Y si vemos hacia otros lugares, pues no me va a dar tiempo, ¿no?, de hablarles de todos los ejemplos que quisiera, pueden verlos en el estudio al que hizo referencia Encarna, pero la Corte Interamericana para mí es la que más ha trabajado la reparación en los casos de violencia machista. Y esta Corte, cuando emite una sentencia, suele decir que la sentencia es por sí misma una forma de reparación, porque es un reconocimiento, ¿no? Tiene que ver con la verdad, justicia, de reconocer los hechos, las vulneraciones que sucedieron en un caso. Y aquí la Corte es la que introduce este concepto de vocación transformadora y dice, por ejemplo, o sea, es un párrafo que es como el que más impacto ha tenido, que la Corte recuerda que el concepto de reparación integral implica el restablecimiento de la situación anterior y la eliminación de los efectos que la violación produjo, así como una indemnización como compensación por los daños causados. Sin embargo, teniendo en cuenta la situación de discriminación estructural en la que se enmarcan los hechos ocurridos en el presente caso y que fue reconocida por el Estado, las reparaciones deben de tener una vocación transformadora de dicha situación, de tal forma que las mismas tengan un efecto no solo restitutivo, sino también correctivo. En este sentido, no es admisible una restitución a la misma situación estructural de violencia y discriminación. Este es el párrafo de esa sentencia contra México, la Campo Algodonero, que también en la reparación habla, por ejemplo, de formaciones, pero hasta llega a señalar que no es cualquier formación, que no es memorizar las leyes, los artículos, sino que funcionariado público tiene que aprender, ¿no?, a detectar la discriminación que enfrentan las mujeres todos los días en su vida. También habla de estereotipos de género, si quieren verlo, la parte de reparaciones tiene cuestiones que han trascendido mucho. Ahora, en España, como pues ya sabemos, estoy segura que ustedes ya saben, la ley orgánica, la de violencia de género, no tenía un capítulo de reparación, fue la LOGILS, la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual, que modificó la Ley Orgánica 1/2004 para introducir, ¿no?, este apartado de reparaciones. También se modificó el Estatuto de la Víctima. Hay comunidades como aquí que sí tienen, ¿no?, sus propias leyes, incluso están mucho mejor que muchas estatales en cuanto a las reparaciones, las distintas formas de violencia. Y además lo que sucede es que muchas veces se suele centrar en la indemnización, ¿no?, los casos de violencia machista o los casos de violencia sexual como una forma de violencia machista, aunque no están llegando muchas veces, ¿no?, como deben de saber, que siempre lo hablamos con las compañeras que litigan aquí a nivel nacional, cómo hasta qué cantidad pides puede ser determinante, porque en un caso de violación, si pides menos, van a pensar que para ti no es importante lo que te sucedió. Si piden más, van a pensar que haces todo el procedimiento por el dinero. Entonces, hasta ahí hay que tener, ¿no?, como esa
precaución por la falta de perspectiva de género. También todavía falta mucho esa perspectiva de género interseccional, tanto en el diseño, implementación y seguimiento y participación. Y como comentaba antes, todo comienza por escuchar, ¿no? Puede haber partes de la reparación, por ejemplo, los servicios muchas veces en el ámbito local son la puerta de entrada de muchos de los casos, o incluso en la universidad puede ser que alguna estudiante acuda, ¿no? O profesora a la unidad de igualdad y que sea la primera vez que va a hablar y que va a ser muy importante cómo se le escucha, qué información se le da, de qué manera. Y también señalar que ha existido cierta confusión entre la justicia reparadora y la justicia restaurativa, que yo en España lo sigo viendo, ¿no? En algunos foros, tiene que ver también con la traducción de algunos documentos de la Unión Europea que se traduce restaurativa como reparadora y no son lo mismo, y eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, algunas como buenas prácticas de reparación, ¿no? Y que cómo implementarlas también en el ámbito universitario. Yo siempre tengo dudas con lo de buenas prácticas porque a veces me pregunto, ¿son buenas prácticas o es una obligación que se tiene que cumplir? Pero he encontrado algunos trabajos, hay uno de la Comisión Europea que nos dice que las buenas prácticas incluyen a los estándares mínimos, pero van un poco más allá, ¿no? Para mí, en el estudio, que aquí pueden ver la foto de prácticas de reparación, las mejores son jurisprudencia de comités de Naciones Unidas y de la Corte Interamericana. Ahí van a poder encontrar hasta un índice con todos los casos y muy resumido las formas de reparación. Pero también se han hecho cosas interesantes en lugares de España que tienen que ver con murales de reconocimiento, nombramientos de calles y la elaboración de guías y protocolos. Hay una guía, que esta es del País Vasco, sobre actuaciones locales para la reparación de las víctimas de violencia machista, guía didáctica para la aplicación del principio de reparación en municipios, que creo que es muy interesante porque también incluye unas fichas con preguntas que se pueden ir haciendo y que se insiste mucho en eso, ¿no? De cómo estos servicios son la puerta de entrada para muchas mujeres que enfrentan violencia machista. También puede serlo la universidad, como comentaba antes. Hay un mural en Madrid que no se conoce mucho, que ese sería otro aspecto, ¿no? Que a veces se hacen cosas, pero luego ya no se difunden o quedan ahí. Este mural es del 2019, está por la Latina, me parece, sí. Y lo que tiene para mí interesante no es el mural en sí, sino que fue elaborado a través de un proceso de participación con mujeres supervivientes de violencias machistas que accedieron a la red municipal de espacios de igualdad. Hicieron varias sesiones y lo construyeron, ¿no? Entre todas, y luego fue Lola Vendetta, Raquel Riva Rossi la que lo llevó al edificio y nos comentaron que la comunidad de vecinos y vecinas querían que se hiciera ahí el mural, tenían mucho interés y que fue un proceso bastante bonito, nos decían. Hay otro en Bilbao del 2021, que lo hizo Junita Máquina, el nombre artístico, que se llama Ruth Juan, y así se convirtió en el primer municipio de Euskadi en contar, ¿no? Con este mural de memoria y reparación. Se lo dedican a las mujeres víctimas de violencias machistas, también a sus hijas e hijos. Está en el muelle de la Merced y es muy grande, es muy bonito, pero sí me he encontrado con compañeras que me han dicho que no lo conocen, ¿no? Entonces eso sería lo que les decía antes, que es importante, además de hacer, ¿no? estos formas de reparación, darlas a conocer, difundirlas y también que sean más parte de la comunidad. Este año hubo también en el País Vasco, que yo no pude ir, pero bueno, es Kintsugi y se llamó Acto de Reparación de Mujeres Supervivientes de Violencias Machistas y lo toman por lo que hacen en Japón, ¿no? De cuando se rompe algo lo unen con, no sé si es oro o no, pero lo unen y es como una reconstrucción y fue como un evento que bastante relevante. Y bueno, por ir, ¿no? Concluyendo también para escuchar, si tienen alguna duda, pregunta, comentario, ¿qué sucede en el ámbito universitario, ¿no? Sabemos que nos faltan datos también más oficiales de las formas de violencia machista, también nos hacen falta desde una perspectiva de género, pero también interseccional, qué está sucediendo con estudiantes, pero también profesoras y todo personal en el ámbito universitario. En algunas investigaciones que he hecho he documentado casos de
pues de estudiantes que vivieron violencia sexual por parte de otro compañero y tuvieron que seguir viéndolo en la misma clase y pues todo el impacto, ¿no?, que esto tuvo en ellas, o que se tomaron unos días y se les presionó para que regresaran a estudiar, o incluso alguna nos llegó a comentar que como alguna vez fue con un profesor y le dijo como de sí, porque ya sé lo que te pasó, cuando ella solo se lo había comentado una persona y se sintió muy incómoda de que algo tan delicado se estuviera conociendo, o incluso otra me comentó de cómo un funcionario fue quien recibió su denuncia y la revictimizó y luego invitaron a ese funcionario a hablar de violencia sexual en la universidad y ella tuvo que hablar con la profesora para contarle su experiencia y que no quería asistir a la charla, pero fue muy difícil y casi la obligan a asistir para no perder, ¿no?, como los puntos, la asignatura. También hemos conocido casos en estas investigaciones que hemos hecho para la Fundación Aspasia, que trabaja la violencia sexual, sobre muchas estudiantes de América Latina que nos hablaban de que en una universidad había un profesor que en particular tenía muchos estereotipos sobre las mujeres latinas, las mujeres racializadas, y que varias de ellas recibían comentarios, ¿no?, en sus clases sobre que eran calientes, que bombas sexuales, esa hipersexualización, y que cuando lo hablaron o lo pusieron de conocimiento no sucedió nada y lo que hacían era intentar, ¿no?, tener estas clases. Y un aspecto que fue muy preocupante en estas investigaciones fue el de estudiantes de intercambio. Conocimos muchos casos, un número significativo de estudiantes de intercambio que habían enfrentado violencia sexual ya fuera por hombres fuera de la universidad o dentro, pero la reacción, ¿no?, o el trato que estaban recibiendo era como, pues tú vienes de intercambio, también esa idea de vienen a lo que vienen y ya estuviste aquí y ya te puedes regresar, que fue algo que nos pareció como muy preocupante. También han existido modificaciones legales, ¿no?, de que esto lo saben muy bien, que están llevando a que cambien varias cosas. Está el protocolo que ya hice referencia al principio de diligencia debida, y esto es algo muy importante porque, como también comentaba, sigue haciendo falta y se sigue desconociendo cómo la obligación de debida diligencia es en todos los niveles y en distintos ámbitos. Y también el protocolo que hay, ¿no?, en Cataluña de prevención y reparación, que es muy importante centrarse en esos dos aspectos, porque muchas veces una medida de reparación puede ser preventiva. Hay un vínculo entre la reparación y la prevención si se llevan a la práctica y según los estándares las medidas de reparación de manera correcta, ¿no?, y adecuada. También hace falta conocer este marco de reparaciones, sigue siendo todavía desconocido. La importancia de aplicar una perspectiva de género, pero también interseccional, ver qué está sucediendo, ¿no?, en la universidad también, pues con estudiantes, con profesores, con profesoras, o sea, qué sucede sobre todo con estudiantes que hay otros, ¿no?, que hay esa intersección, qué está sucediendo y qué respuesta se le está dando. También la especialización que requieren algunas formas de violencia machista, por ejemplo, la violencia digital, requiere una especialización, la violencia sexual también la requiere, y aquí es muy importante que para dar una respuesta adecuada se cuente con esa especialización que puede contribuir a que no se revictimice. Y algo en lo que me gustaría insistir mucho es en lo que puede ser reparador para una víctima superviviente, puede no serlo para otra, y por eso es tan importante construir en conjunto con la mujer, con la persona afectada, ¿qué sería reparador? ¿Qué es lo que quiere? Si quiere participar, si no quiere participar. Y aquí hay un caso de una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia que justamente lo que determina es que se tiene que construir en conjunto lo que sería reparador para ella, ¿no?, para una mujer, y creo que esto es un aspecto muy relevante. Y en la Corte Interamericana sí ha existido un caso de violencia sexual en el ámbito universitario, no universitario, educativo, que tiene que ver con el caso de Paola Guzmán Albarracín, que fue una adolescente que enfrentó violencia sexual por parte del vicerrector y médico del colegio al que asistía, luego ella se suicidó
Aquí podríamos hablar de suicidio feminicida, que de hecho este tipo de feminicidio está tipificado en algunos países y ya escucho que se empieza a hablar por acá también. Sus familiares también se consideraron víctimas, ese es otro aspecto. Muchas veces para las reparaciones también a familiares, personas cercanas, queridas, se consideran víctimas. Aquí se identificó el uso de estereotipos de género y de todas las medidas de reparación elegí 3 para ponerlas de ejemplo. Una dice, en este caso el Estado, tiene que otorgar, acordándolo con las víctimas, el grado de bachiller a Paola del Rosario Guzmán Albarracín de forma póstuma, si así fuera aceptado por Petita Paulina Albarracín Albán, que es su madre. Aquí pues era muy importante para la familia que se le diera a ella el título, ¿no?, de que había pues terminado esos estudios, y se hizo un acto público con representantes del Estado y de la escuela en el cual se le dio ese título. También se pide que se declare un día oficial de lucha contra la violencia sexual en las aulas, mencionando de manera explícita en el nombre de dicho día la violencia sexual contra niñas y niños en el ámbito educativo. Y otra medida es identificar y adoptar medidas para tratar la violencia sexual en el ámbito educativo, siendo importante la participación de las niñas y los niños en la formulación de políticas públicas de prevención y acciones normativas, institucionales y presupuestarias para llevarla a cabo, que es importante porque muchas veces se piden cosas, pero se llega hasta ahí, no se señala que tiene que haber pues todos los recursos humanos, económicos y demás. Este sería un ejemplo de una sentencia, ¿no?, de la Corte Interamericana de Reparaciones en el ámbito educativo, en un caso de violencia machista, en este de violencia sexual. Y bueno, eso sería todo, y me encantaría también escuchar si tienen alguna duda, pregunta, comentario, y muchísimas gracias. Creo que lo controlen allà. Doncs ara tenim un torn de comentaris, preguntes. Crec que també potser seria interessant escoltar això, doncs, les experiències que tenim de reparació i, bueno, i fins i tot la pràctica d'aquestes experiències, doncs, quins dubtes us han suscitat. Mentre que s'anima la gent, perquè necessitem que s'animi. A mí me interesa un tema que has puesto sobre la mesa, que puede parecer que es colateral, pero creo que es interesante porque aquí en Cataluña, y no digo en el resto del Estado no se está utilizando, pero hay un trabajo sobre el tema, que es el tema de la justicia restaurativa, es decir, la diferencia entre reparación y justicia restaurativa, porque creo que aquí hay muchísima confusión. O sea, de entrada, vamos a decir, nadie sabe qué es la justicia restaurativa y hay muchas confusiones con la mediación, incluso, vamos a decir, se malinterpreta muchas veces incluyendo la mediación. Y bueno, y me ha gustado mucho que tú hicieras notar esto, por ejemplo, que en parte de las traducciones que se están haciendo, pues se está traduciendo reparación como justicia restaurativa. No sé si puedes comentar un poquito más sobre esto. Sí, muchas gracias, Encarna. Es muy importante, ¿no? Eso yo lo he visto, creo que fue del Estatuto de la Víctima, que justo ahí fue, ¿no?, cuando se hizo esa traducción, cuando la justicia restaurativa tiene todas unas implicaciones que, como tú bien dices, no siempre es mediación, porque sabemos que en los casos de violencia, ¿no?, de género no está permitida la mediación, y además hay que saber hacer bien, ¿no?, esa justicia restaurativa. Pero se suele confundir con todo lo que yo acabo de comentar, que es una justicia reparadora, ¿no?, que tiene que ver con todas esas medidas, con todos esos enfoques, con escuchar a las víctimas y supervivientes. Pero yo sí he llegado a ver hasta eventos en donde se habla de una y de otra como si fueran intercambiables. Yo no soy especialista en justicia restaurativa, por eso no me atrevo a decir mucho más, pero creo que hay procedimientos muy interesantes que se están haciendo en América Latina. Muchos tienen que ver también con
con pues cuestiones, ¿no?, que han sucedido. O sea, en Colombia he escuchado a compañeras que hablan, ¿no?, de que en el marco de la verdad, justicia y reparación se están haciendo procesos de justicia restaurativa, y tiene también todo otro marco de análisis, de desarrollo y de conceptualización que hay que conocer para poder llevarlo a la práctica, y más con perspectiva de género, que sabemos que siempre cuesta más, ¿no?, e interseccional. Y lo de las traducciones es muy fuerte porque yo lo encuentro mucho también con la interseccionalidad. Parte del problema que tenemos en España, considero yo, de confundir interseccional con múltiple, es que muchas veces se traduce como múltiple en la versión, ¿no?, del inglés al español, o hasta intersectorial, yo he llegado a encontrar. Entonces yo siempre intento ir a la traducción original, pero es cierto que no se puede siempre, ¿no?, acceder a ese documento. Especialización de algunas formas de violencia machista. ¿A qué te refieres cuando dices especialización? Pues, por ejemplo, en el caso de la violencia sexual, que es una forma de violencia que yo más he trabajado, requiere un conocimiento y una especialización sobre las particularidades que tiene esa violencia, a diferencia, no sé, de la violencia física, simbólica, de la violencia de pareja o expareja. Entonces es muy importante conocer esa especialización, conocer el trauma, ¿no?, por ejemplo, en esos casos, las reacciones que se pueden dar frente a la violencia sexual, que todas son válidas, y no culpabilizar por eso. Entonces creo que hay toda una línea de especialización en violencia sexual por las características que tiene esta violencia que se deberían tomar en cuenta, y también el marco que hay, ¿no?, desarrollado tanto a nivel europeo, pero también en el ámbito aquí, ¿no?, sobre la violencia sexual, que creo que no es lo mismo atender distintas formas de violencia, ¿no? Por eso en los centros de crisis, bueno, los han llamado así, que se han ido abriendo, pues se ha hecho mucho ese trabajo por especializar a quienes integran parte, ¿no?, de esos servicios, para poder brindar esa atención. Y luego que cada forma de violencia sexual, por ejemplo, yo pienso en la mutilación genital femenina, o hasta matrimonio infantil, ¿no?, que son cosas que podrían salirse de lo que estamos hablando, pero que también al mismo tiempo requieren un conocimiento y como una especialización más particular. Sí, quizás al hilo de lo que ella preguntaba, ¿no? Yo creo que bueno, que ahora mismo también uno de los fenómenos que están llegando a la universidad masivamente, y de lo que estamos hablando todas, también es las violencias digitales, ¿no? Y vamos a decir esas violencias sexuales digitales, y ahí sí que yo creo que hay muchísimo campo, tanto para el trabajo desde las unidades de igualdad de las universidades, ¿no?, como también el tema de reparación, es decir, cómo se trabaja todo eso, porque ahí ya estamos incidiendo en ámbitos que muchas veces, ¿no?, están fuera del control, por ejemplo, incluso casi de una sentencia, ¿no?, o de a veces de los protocolos que tenemos, que no están pensando a lo mejor en violencias digitales. Sí, no, totalmente de acuerdo, y creo que ahí es también muy importante tener compañeras que conozcan pues también del ámbito de las tecnologías, ¿no?, que yo he trabajado aquí con Donestec, creo que se llama, y con otras compañeras que hasta hacen esa formación en seguridad digital para ese tipo de casos, pero también para otros, ¿no?, que se puede utilizar esos medios para la violencia. Pero creo que ese es algo a donde tenemos que ir, y de hecho es uno de los siguientes casos que yo creo que sería interesante también trabajar, ¿no?, violencia sexual digital. Hola, buenas tardes. Soy Virginia, de la Unidad de Igualdad de la Rovira i Virgili de Tarragona. Tengo una duda sobre si seremos capaces de llegar a una reparación integral, que se supone que es transformar la situación que ha provocado ese acoso, esa violencia, y volver digamos, al estado anterior a que haya sucedido. Pero, ¿y esto cómo lo haces? Por ejemplo, cuando una alumna te presenta una denuncia, expulsas al alumno que la ha acosado y al cabo de un año se lo vuelve a encontrar en el aula. Esta alumna dice, a ver, a mí no me ha reparado, o sea, no he vuelto a la situación anterior. Entonces,
me gustaría saber si realmente somos capaces de llegar a esa reparación integral. Gracias. Yo creo que es muy buena pregunta y muy buena reflexión, ¿no? Porque muchas veces las instituciones no están preparadas para todo, pues para aplicar, ¿no? En este caso, las reparaciones. Yo creo que ahí habría que ver caso por caso, y puede ser que en alguno, lamentablemente, no sea así, y ver qué podemos hacer para que eso ya no vuelva a ocurrir, y habrá otro en que sí se pueda, ¿no? Llegar a eso de alguna manera, ver, mostrar alguna alternativa que pueda existir. También para eso la coordinación va a ser sumamente importante, pero yo creo que ir viendo caso por caso, preguntando qué sería, ¿no?, importante, o incluso decir, mira, esto va a ser muy difícil que lo podamos lograr porque todo está hecho de esta otra forma, ¿qué alternativa podemos ofrecer? ¿Te sientes cómoda con ella? Pero coincido contigo en que hay veces y hay situaciones que son sumamente complejas, y ahí tenemos que pensar qué alternativa podemos ofrecer que sea que pueda minimizar de la mejor forma posible. Pero sí hay casos que son terribles y nos muestran la falta que hay todavía en las universidades de entendimiento y de poder hacer las cosas de otra forma. Pero creo que es una reflexión que hay que tener, justamente lo que tú acabas de decir. Yo te quería preguntar un poco sobre los obstáculos que tenemos para que las víctimas se atrevan a denunciar y confíen, ¿no?, en esta reparación institucional, porque pensando un poco lo que hablaba sobre las indemnizaciones, me ha venido a la cabeza el caso de la víctima de la violación de Dani Alves, que salió en los medios que justo al momento después de presentar la denuncia iba a renunciar a la indemnización, no como una manera de que se le creyera. Entonces, las víctimas de violencia machista se encuentran con eso, ¿no?, con el estigma ante la denuncia, ¿no? Entonces, te quería preguntar un poco por los obstáculos. Pues creo que obstáculos son todos, entonces es muy difícil, ¿no? Pero creo que ahí la clave es tener un acompañamiento, o sea, tener una abogada especialista que tenga perspectiva de género y que además te dé toda la información, ¿no? Para mí es una cuestión también de ética feminista cuando tú acompañas un caso, dar toda la información, que sea ella la que decida y tú respetar la decisión, te guste o no te guste, porque a veces no te va a gustar, pero tú la tienes que respetar. Y creo que seguir avanzando en distintos aspectos como la formación, que tantas veces lo hemos dicho, ¿no? Pues yo que trabajo más en el ámbito jurídico, qué formación se está dando, qué seguimiento se está dando a esa formación, porque como tú bien dices, se siguen reproduciendo estereotipos de género, la idea de la víctima ideal, se sigue responsabilizando a las mujeres por las violencias ejercidas por hombres, el Estado no asume esas responsabilidades. Entonces creo que hay muchos obstáculos, pero que con un buen acompañamiento y con el derecho a la información que muchas veces hace falta, lo importante es que tú puedas decidir qué quieres hacer, incluso decidir si quieres denunciar, no quieres denunciar, qué implicaciones tendría eso, cómo funcionaría. Y para mí la clave está en quién te va a acompañar durante ese proceso, pero también en quién acudes tú que te dé esa respuesta, ¿no? Y pasa hasta por las universidades, ¿no?, que tanto han luchado personas como Encarna para que en Derecho haya asignaturas, ¿no?, o diplomados o máster sobre género, sobre justicia, porque empieza desde ahí. Pero creo que sigue habiendo muchos obstáculos, pero hay que colocar el tema sobre la mesa, debatirlo y ir debatiendo todas las cuestiones, hablarlas y ver cómo seguirlo avanzando. Si me permites, Tania, es que creo que quizás el salto es un derecho. O sea, la reparación, por ejemplo, ahora justamente se ha planteado esto, la reforma de la Ley de Libertad Sexual para que la indemnización sea obligatoria y no pueda ser disponible por parte de la víctima, precisamente por esta cuestión, ¿no? Entonces, claro, cuando empezamos a ver la reparación como un derecho, que es, vamos a decir, este paradigma, que ya no es te reparo porque quiero, porque mira, vamos a ayudar, ¿no?, el antiguo, vamos a decir, paradigma asistencialista, y vemos la reparación como un derecho, de alguna manera hay una parte que está por encima de la voluntad de la víctima, es decir, el Estado, dentro de ese deber de diligencia de vida, tiene una obligación, el Estado y sus instituciones. Es decir, más allá de que la víctima quiera o no, a veces esa reparación tendrá que tener unas formas
pero incluso cuando la víctima no la quiere puede adoptar otras formas que son... Y ahí me parece muy interesante todo ese trabajo que se ha hecho, y la verdad es que todo el concepto del derecho a la reparación nos lo han aportado las compañeras latinoamericanas, porque esto aquí nosotras hasta hace 2 días no hablamos, ni nuestros tribunales, ¿no? Entonces, esta visión de que la reparación, más allá de que la víctima no quiera, hay una dimensión de la reparación colectiva, ¿sí? Y esa reparación colectiva sí que se puede hacer trabajando pues, con aquella clase o con aquella facultad, es decir, por encima de que la víctima incluso quiera. Es decir, puede haber un trabajo, digamos, sin señalar a nadie, que puede ser una reparación para la víctima. Pues ver que antes se comentaba, ¿no?, que en aquella facultad se ha intensificado la campaña de prevención o cualquier cosa. Creo que hay esa dimensión de reparación colectiva que me parece que es muy importante, ¿no? Sí, hola. Buenas tardes. Bueno, Tania, gracias por tu exposición. Me parece muy interesante y muy importante esta cuestión, ¿no?, de la reparación. Estaba pensando que a menudo me he encontrado entre estudiantes, sobre todo, con víctimas de algunas de estas violencias que, en el fondo, lo que quieren, lo que les resultaría muy reparador es que el agresor reconociera, muchas veces públicamente, porque a veces se las denosta o se las cuestiona públicamente, y bueno, necesitan ese reconocimiento por parte del agresor y una disculpa, ¿no? O a menudo yo lo que quiero en realidad es que me pida perdón. Muchos de estos casos que se quedan bajo radar o que no llegan a denunciar porque, bueno, pues consideran este cálculo que sabemos que se hace muchas veces que no compensa, que tengo miedo por las consecuencias, las represalias, y se quedan bajo ese radar y dicen, ostras, ¿cómo podría yo obtener esa reparación? A través de algún tipo de disculpa, de reconocimiento. No sé eso cómo se puede trabajar. A mí me parece muy difícil, ¿no?, esa cuestión, y en muchos casos me he encontrado con personas que solo quieren eso, solo quieren que se disculpe. Entonces, no sé, a ese nivel que nos puedes recomendar. Creo que es muy buena pregunta también, y creo que ahí el papel pues, de las unidades de igualdad o de los observatorios va a ser pues, fundamental, ¿no?, para intentar ver en cada caso, ver cómo poderlo manejar y ver qué se puede obtener, y ver igual y se pueden llevar una sorpresa en algún caso, igual en otros puede ser que no, pero creo que por eso ese papel es tan importante. Y también en mi experiencia que una víctima o superviviente vea que tú haces todo lo que está en tus manos, la estés informando de que siempre que quiera, sí, ¿no?, de qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, pues también pues contribuye a esa parte. Y yo también creo que muchas respuestas pues tampoco están en denunciar siempre, ¿no? Va a depender de cada caso. Quizá, además de lo que tú dices, pueda haber algo más que para ella sea importante y que sí se pueda realizar, pero creo que muchas veces no se hace esa pregunta, o no se suele escuchar, o no se toma ni siquiera el tiempo, ¿no?, o el espacio adecuado para hacerlo, para que pues te puedan decir eso. Entonces, para mí empezaría por ahí y ir viendo como en cada situación qué sería mejor, y yo creo que ahí también contar con alguien, con alguna psicóloga que haga pues ese acompañamiento, que conozca sobre el trauma, va a ser también muy relevante para hacerlo en conjunto. Hola. Yo llevo poco tiempo trabajando en una unidad de igualdad y bueno, he estado también haciendo una formación ahora recientemente sobre la aplicación del protocolo guía que tenemos en Cataluña, y me choca bastante en la cabeza de las cosas que voy descubriendo un poco de la aplicación práctica y real del caso a caso, ¿no?, con todo este concepto tan importante de la reparación a las víctimas. En el sentido de que veo que está muy separada la parte de cuando tenemos un caso y hay una denuncia, la parte que nos ocupamos las personas que estamos en las unidades de igualdad de hacer el acompañamiento y las medidas de acompañamiento y de prevención a la víctima, así la universidad decide que hay suficiente sustancia, ¿no?, y pruebas como para poder pasar a abrir un procedimiento disciplinario contra la persona que ha ejercido esa violencia o ese acoso. Entonces, ahí, hasta donde sé, hay por el derecho administrativo, que es diferente de lo que sería la vía penal, entiendo,
hay todo un tema de confidencialidad absoluta al procedimiento y a las garantías de la persona que va a ser sancionada, a lo mejor, ¿no? Y hasta tal punto de que ni las propias técnicas que estamos en la unidad, ni la directora de la unidad, tenemos conocimiento de cómo está el expediente sancionador de esa persona, con lo cual poco vamos a poder informar a la víctima, con lo cual la víctima no sabe si esa persona se la va a sancionar, si no. Entonces, claro, a mí ahí soy nueva, ya lo he dicho, no sé si estoy diciendo algo que a lo mejor, pero estoy entendiendo las cosas con las formaciones que he ido haciendo y con lo que he ido viendo en mi universidad, con la Comisión de Igualdad. Pero me han dicho que sí, yo vengo más de trabajar con mujeres víctimas de violencia de género, en la familia, en la pareja, ¿no? Y más con denuncias penales, donde tengo clarísima la Oficina de Atención a la Víctima, que va informando a la víctima que tiene una orden de alejamiento de si la orden de alejamiento va a caducar, de si se le da un día de permiso a la persona que está en prisión porque va a salir, ¿no? Y tiene totalmente la información. Entonces, creo que esto dificulta mucho la reparación. Y creo que ahí, no sé si las universidades o se ha de hacer modificaciones legales o algo, pero creo que el derecho principal de reparar a la víctima, ¿no? Empieza por el derecho a ser informada, a realmente estar puesta en el centro y bueno, esta reparación simbólica también. ¿No sabrá al final qué sanción se le ha puesto a este hombre o mujer que ha cometido esta actuación, ¿no? Bueno, es complicado. Pues vamos a ver cómo mejoramos esto, ¿no? Sí, pues es muy grave, ¿no? Lo que dices, porque para mí también el derecho a la reparación pasa por el derecho a la información. Entonces, habría que ver, o sea, pues qué es lo que está ahí fallando y pues intentar modificarlo, pero sí. Pero yo creo que también depende del contexto, ¿no? Y cómo aplicas esa situación. Creo que, por lo menos no, quiero decir que nosotras sí que mantenemos informadas a ambas partes de cómo va el proceso, qué tarda, qué fases tiene que ocurrir. Y es verdad que llega un momento en que si la comisión, por ejemplo en nuestro caso, decide que va a inspección de servicios donde se hace una investigación, que es ahí donde se hace la investigación, pues bueno, eso tendrá unos plazos y se informa que se está investigando. Y esa investigación implica que la persona experta va a entrevistarse con ambas partes. Luego no creo que esté en ese momento desinformada tampoco la persona. Y en el momento en que hay una sanción, sí que es informada, o sea, quiero decir, esta persona al final ha sido sancionada, no sé, no he entendido muy bien, quiero decir, precisamente en esto no, desde luego yo creo que sí que es verdad que, a ver, enhorabuena también por la iniciativa, por la exposición, el tema de la reparación me parece fundamental, pero me parece también que, a ver, que los casos que también en los que actuamos en las universidades, yo también soy directora de la Unidad de Igualdad en la Universidad de Alicante, los casos que nosotras podemos actuar, que son los que, en fin, que no entrañan la gravedad como para acabar en un proceso penal, porque si no, no podríamos actuar, también tenemos muchas limitaciones para lo que es cumplir con todas las dimensiones que implica la reparación. Que yo sepa, no hay ningún protocolo que incluya una indemnización a la víctima, que, vamos, para nada. Sí que está el tema de la sanción, pero con límites. Antes ponías el ejemplo del tema del alumnado y que con un año de expulsión no se siente reparada. Pues, hombre, cuando es un colega el que es sancionado, pues es que como máximo yo he visto una sanción de 6 meses, o sea, de empleo, de suspensión de sueldo y empleo. O sea, que reparación ninguna. Y luego a lo mejor es un compañero que lo sigues teniendo en el departamento, ¿no? El tema de la información sí es lo que está en nuestras manos, dentro de las unidades de igualdad, es que en todo momento, porque además también para autocura nuestra, que sentir que estamos dando esa información. Pero luego también hay otra cuestión, que en el acoso sexual en la universidad, en fin,
tenemos muchos límites, porque cuando un caso acaba siendo denunciado porque ya va por un proceso penal, aquí y en cualquier lugar, porque además esto es objeto de investigación en otros contextos también en Europa, ¿no? ¿Qué reparación siente esa víctima que durante ese proceso la universidad no puede hacer nada y a lo mejor su perpetrador o violador sigue dando clases como si nada y da conferencias y se le sigue dando los reconocimientos académicos que se están, durante el periodo en el que a lo mejor están pendientes de un juicio, ¿no? Entonces, el tema de la reparación me parece fundamental, pero hay contextos, y en particular el contexto universitario y para el quehacer que hacemos, o sea, nuestras tareas en las unidades de igualdad, creo que tenemos muchos límites de realmente llegar a ese concepto o a esa idea de reparación integral, me parece. Sí, pues estoy de acuerdo con muchas cosas que dices. También creo que es importante conocer todo lo que existe para ver qué podemos aplicar y cómo con las limitaciones y el contexto que tenemos, ¿no? Entonces, quizá obviamente va a haber un acto de disculpas públicas, va a ser como más complicado, pero puede haber otras opciones, otras medidas que pueden ser importantes, ¿no? Yo pienso mucho, también porque yo vengo del activismo de los movimientos feministas, pero quizá crear hasta grupos de espacios seguros para escuchar a las alumnas, que no sea una solo, sino que sea un grupo, o sea, buscar formas a partir de todo esto que vemos que tú puedas aplicar con las limitaciones que tú tienes mientras seguimos luchando en cambiar esas limitaciones y en que sean distintas, pero conociendo que hay muchísimas formas o impulsar, no sé, construir colectivamente un mural en la universidad junto con alumnas, con profesoras o hasta las charlas, ¿no?, que se puedan dar de quién viene a hablarles, sobre qué temas, por qué, cómo hacemos ese espacio seguro para ellas, creo que puede ser bastante interesante, pero claro que va a haber cosas que se van a escapar y yo creo que es muy relevante pensar en el acompañamiento que tú haces con las herramientas que tienen, también puede ser reparador, o sea, quizá no es toda la reparación, no es todo lo integral, ¿no?, que tendría que ser, pero tú puedes contribuir a esa partecita en cómo escuchas, cómo estás intentando darle la información constantemente, en preguntar qué sería importante, si hay este escenario, cómo podemos hacer, ¿no?, para que sea lo mejor posible dentro de las circunstancias que se tienen, pero ver que hay otras opciones y otras formas que se han hecho desde hace tiempo en otros lugares, en otros entornos, creo que también pueden servir mucho, porque quizá hay alguno que sí lo puedas aplicar, ¿no?, dentro del contexto que tú tienes, pero conociendo esas limitaciones y conociendo que es muy importante contar con ese protocolo, que siempre hay una brecha de lo formal a la práctica y esas limitaciones, y en lo que vamos, seguimos cambiando esa parte, qué hacer para acompañar con todas sus letras, ¿no?, de la palabra acompanyar. No sé si tenim alguna qüestió més. Sí, una última. Vinga. Sí, hola, soc Lluïsa Rojas de la Universitat Pompeu Fabra. La meva pregunta és per la companya d'Alacant. Sí? No sé, en base a com és que podeu informar a la víctima quan estava en un procediment disciplinari? Dels passos que hi hauran, però no li aneu dient, no podeu informar-li de com avança el procediment, ni té accés a l'expedient, ni... És que a nosaltres el que ens estan dient és que, com no és part interessada, no podem donar-li cap mena d'informació de res, mentre que ni ens la donen a nosaltres, exacte, és que no la tenim ni la unitat d'igualtat. Sabem que comença el procediment, però no sabem com acaba, no sabem si hi ha sanció ni quina sanció. Ho saps per passillos, però... És que clar, m'ha sorprès, perdona, és que m'ha sorprès que has dit això i volia senzillament contrastar-ho, perdona. Aclarar, técnica de la Universidad de Alacant. A ver, el procedimiento que tenemos en Alicante tiene como hay como dos fases, ¿no? El trabajo que se hace desde la unidad de igualdad se termina en el momento que se considera que hay unos indicios suficientes
como para iniciar una investigación por el Servicio de Inspección, que ahí es donde se determinará si se abre un expediente disciplinario. Entonces, yo creo entender que donde decís que no se puede producir esa información y que el proceso es como más, tiene esas limitaciones, es a partir de que se determina que se abre un expediente disciplinario. Nosotras no trabajamos en ese nivel. Por eso en nuestra parte del trabajo sí que hay una comunicación, sí que se traslada a la víctima la resolución de la Comisión Técnica de Garantías y se dice en qué punto estamos y se comunica a la persona que ha sido denunciada qué solución se ha determinado. A él se le diría, se traslada esta situación a inspección de servicio. Y a partir de ahí es cuando ya no entiendo que ya se aplica lo que estáis planteando, por aclarar. Exactamente, vale. Era simplemente por... Claro. Sí. Perdón. Pues yo eso no lo sabía, yo de verdad no sabía. Sí, yo, bueno, la experiencia nuestra en Tarragona es efectivamente a la alumna o petegas, bueno, a la persona que denuncia no se le pasa toda la información, ni siquiera la resolución de cómo termina el expediente sancionador. Pero yo llamo al Servei Jurídic y les digo, oye, ¿cómo va esto? En trámite, o si ha terminado con esto. A mí me informan. No soy parte interesada, pero me lo dicen y saben que yo luego se lo voy a comunicar a la persona que ha denunciado. O sea, la información es oficiosa, digamos, ella no verá el escrito, la resolución, pero informarles puedes informar. Y luego en todo lo que es la tramitación es lo que dices, a ver, el instructor o instructora va continuamente hablando con la persona que denuncia, o sea, que ahí ya está informada de cómo va el tema. Bueno, un poco por... Nosotros venimos de la Universitat de Barcelona y un poco por seguir compartiendo experiencias. Nosotros nos pasa un poco eso, que en el momento en que los casos son más graves y por tanto van a régimen disciplinario, claro, si es algo más leve que se queda en el protocolo que llevamos desde la unidad, ahí sí. Pero cuando son casos graves y llega a régimen disciplinario, va a servicios jurídicos y por tanto desde allí nos dicen que la víctima no puede tener acceso al expediente. La última cosa que nos hemos encontrado es que el protocolo guía del ámbito universitario dice que sí, que es una buena práctica que una vez que se finalice el expediente se ponga en conocimiento de la unidad de igualdad y creo que también habla de la víctima. Claro, esto es una cosa que en el momento en que fuimos a servicios jurídicos, porque ahora mismo estamos actualizando nuestro protocolo y quisimos incluir eso en el protocolo y servicios jurídicos nos dijo, no. O sea, aquí la ley habla de total confidencialidad y incluso hemos estado buscando jurisprudencia para ver si podemos argumentar que la víctima es parte interesada, porque en otro tipo de sanciones, pero en un caso de acoso sexual, ¿cómo no va a ser la víctima parte interesada de un proceso? Pero nos encontramos que no, que el Tribunal Supremo dice que no y esto está así. Entonces, bueno. Sí, pero...
Doncs, si us sembla, ho deixem aquí. I llavors... Sí? Hi havia més comentaris? Sí? Voleu fer més comentaris? Sí? Bé, doncs si us sembla ho deixem aquí i donem pas a la conferència final. Gràcies. Bona tarda. Conferència no, és només la cluenta. Doncs res, només volia excusar a la secretària general, Esther Zapater, que no ens ha pogut acompanyar a la tarda perquè està participant d'un altre acte, i ara el que volia és agrair a les persones que ens han acompanyat amb les taules, tant la d'aquesta tarda com la taula rodona d'aquest matí. Donaríem per tancada el que és aquesta part que hem volgut obrir a totes les persones de la comunitat i d'altres universitats que ens heu volgut també acompanyar. I ara ens quedaria una part més íntima, que és que tenim aquest taller d'autocures, que crec que s'acaba de veure que és molt necessari, perquè tenim patiments, resistències, moltes coses a compartir i necessitem cuidar-nos també per poder seguir avançant i fent la feina. Per tant, ara ens quedaríem amb el grup de persones que s'han inscrit per al taller i també voldria fer els agraïments a totes les persones que han permès el desenvolupament de la jornada, als equips de cultura que ens ha facilitat les qüestions tècniques de l'espai, a l'equip de l'Observatori del Servei ara d'Igualtat i Diversitat de la UAB que ha estat treballant des de fa molt temps amb l'organització d'aquest acte, a l'equip de Xarxa Vives també, espero no deixar-me ningú, i si no també agraeixo a totes les persones que han participat, que heu assistit, esperem que hagueu estat a gust, continuem els que hi som i ens retrobem demà per la jornada de treball del grup de Treball d'Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives. Moltes gràcies. El taller. Sala? L'espai per al taller és la sala polivalent. Ens trobem aquí fora i us indicarem on és.